Muy buenos días con todos, señores y señoras estudiantes. Bienvenidos a esta, su cátedra de doctrina policial. Es para mí un honor iniciar con ustedes este viaje, que les aseguro es el más importante de su formación. Podrán aprender criminalística, aprenderán procedimientos, aprenderán leyes, pero aquí, en esta aula, vamos a discutir el alma de la institución. Vamos a responder la pregunta fundamental: ¿qué es ser policía? ¿Por qué existimos? Esta primera unidad, con la que arrancamos hoy, trata sobre los fundamentos históricos y filosóficos de nuestra doctrina. Y sé lo que algunos pueden estar pensando: profesor, ¿historia? ¿Filosofía? Yo vine a aprender a ser policía, a patrullar, a investigar. Y yo les respondo: es imposible ser un policía, un verdadero policía profesional, si no se entiende por qué hacemos lo que hacemos. Sin ese por qué, un policía es solo un técnico, un autómata con uniforme y un arma. El objetivo de esta unidad no es que ustedes memoricen fechas o nombres. El objetivo, la competencia que queremos construir, es que ustedes puedan fundamentar con análisis crítico el quehacer policial. Análisis crítico. Esas son las palabras clave. No queremos policías que obedezcan ciegamente. Queremos policías que entiendan la magnitud de su función, que interioricen los principios y que tomen decisiones éticas en la calle, en esa fracción de segundo donde no hay un manual que les diga qué hacer. Para llegar a ese nivel de análisis superior, no podemos saltar al final. Debemos construir la casa desde los cimientos. Nuestra pedagogía, la forma en que articulamos esta unidad, es secuencial. Es un proceso lógico. Piénsenlo de esta manera. Para entender un edificio, primero tienen que entender el terreno sobre el cual se construyó. Por eso, lo primero que debemos ser capaces de hacer es describir nuestra evolución histórica. Sin entender la historia de la Policía Nacional del Ecuador, la doctrina actual, nuestro manual, parecerá un conjunto de reglas arbitrarias, caprichosas. Es la historia la que nos explica las tensiones, las crisis, los errores y los aciertos que dieron forma a la identidad que hoy tenemos. Una vez que entendemos de dónde venimos, nuestro pasado, el siguiente paso es aprender a explicar el significado de nuestra simbología, los escudos, el himno, los colores, el lema. Esto no es decoración. Los símbolos son la destilación de la doctrina, son un lenguaje visual, un lenguaje verbal, que comunica la esencia de nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores de una forma inmediata y sobre todo emotiva. Un ciudadano ve nuestro escudo y debe sentir algo. Ustedes, al portarlo, deben sentir algo. Vamos a aprender qué es ese algo y por qué. Y finalmente, una vez que tenemos el contexto del pasado, la historia y el lenguaje que usamos para definirnos, los símbolos, estaremos listos para identificar los principios y valores que son el andamiaje ético y filosófico de la doctrina: la legalidad, la proporcionalidad, la dignidad humana, el servicio. Estos no son temas aislados. La historia, los símbolos y los principios son las fuentes primarias que, cuando las integramos, nos permiten pasar de la simple descripción a ese análisis crítico que buscamos. Ahora bien, hemos usado la palabra doctrina varias veces, pero ¿qué es exactamente? En esta cátedra vamos a usar una definición operativa muy clara. La doctrina policial es el conjunto de conocimientos ordenados de forma sistemática y metodológica que recoge nuestra historia y nuestra cultura policial a través del tiempo, integrando principios, valores y normas sobre nuestro rol constitucional e institucional. Quiero que desmenucemos esto porque aquí está el corazón de todo el curso. Lo primero y más importante que deben sacar de la clase de hoy es lo que la doctrina no es. La doctrina no es un simple manual de procedimientos, no es un reglamento, no es un manual de cómo usar las esposas o cómo llenar un parte policial. Esos son manuales, son procedimientos, son importantes, pero son el qué y el cómo. La doctrina es el por qué. La doctrina, señores, es el ADN filosófico y ético de la institución. Es un cuerpo de conocimiento vivo, no un libro muerto en un estante. Es lo que debe orientar nuestro pensamiento, nuestro sentir y nuestro actuar. Fíjense que dije sentir. Un procedimiento no le dice cómo sentirse frente a un ciudadano. La doctrina sí. Un procedimiento le dice cómo detener a una persona. La doctrina le dice que esa persona, aun siendo un presunto infractor, es un ser humano titular de derechos y que su dignidad es intocable. Ese es el salto cuántico. Pensemos en un ejemplo ecuatoriano muy claro: la implementación del modelo de policía comunitaria y las UPC, las unidades de policía comunitaria.
Un manual de procedimientos le dirá cómo organizar los turnos en la UPC, cómo registrar a los visitantes, cómo hacer el patrullaje en el circuito. Pero la doctrina de policía comunitaria es la que le explica por qué usted ya no es un policía reactivo que espera en un cuartel a que suene la alarma. Es la doctrina la que le dice que su rol es proactivo, que debe conocer al líder barrial, a la dueña de la tienda, al rector del colegio, que su trabajo es prevenir el delito generando cohesión social. El manual es la herramienta, la doctrina es la filosofía que da sentido al uso de esa herramienta. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, especialmente en el contexto del Ecuador. Si analizamos la evolución de nuestra policía, nos encontramos con lo que los historiadores llaman una ambigüedad persistente, una oscilación histórica entre un carácter civil y un carácter militar. Durante décadas la institución policial en el Ecuador y en gran parte de América Latina fue vista y en muchos casos actuó como un apéndice de las Fuerzas Armadas. Nuestro lenguaje era militar, hablábamos de combatir al enemigo, usábamos rangos y estructuras muy similares. La percepción ciudadana era esa, una fuerza represiva, no un servicio civil. Entonces, ¿por qué tenemos hoy un manual de doctrina tan enfático en nuestro carácter civil? La formalización de una doctrina escrita no es un acto descriptivo, no es que un día alguien se sentó a escribir lo que ya éramos. No, fue una acción deliberada de autodefinición institucional. La doctrina escrita, nuestro manual actual, es una fuerza estabilizadora. Es un ancla, es la institución diciéndose a sí misma y diciéndole a la sociedad ecuatoriana: a pesar de nuestra historia ambigua, de nuestras tensiones pasadas, nuestra identidad hoy se ancla de manera inequívoca en un marco civil, democrático y garante de derechos. ¿Y por qué hicimos eso? Porque la Constitución de la República, nuestra norma suprema, la de Montecristi de 2008, así nos lo ordena. Miren qué poderoso es esto. La doctrina es en gran medida una respuesta a las lecciones y a las tensiones de nuestro pasado. Estudiar la historia, que es lo que haremos en las siguientes clases, es indispensable para comprender por qué nuestra doctrina actual está escrita como está. ¿Por qué creen que hoy nuestra doctrina enfatiza tanto los conceptos de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza? ¿Por qué se habla tanto de derechos humanos? Precisamente porque nuestra historia está llena de momentos en los que esos principios se quebrantaron. La doctrina es un instrumento dinámico de reforma y consolidación. Es nuestra brújula ética para no repetir los errores del pasado. Cuando vemos los eventos de octubre de 2019 o cualquier manifestación social, ahí es donde la doctrina choca con la realidad. El policía que está en la calle, en medio del caos, tiene dos opciones: actuar como un autómata reactivo, siguiendo una lógica de nosotros contra ellos, una lógica militar de enemigo, o puede respirar, recordar su doctrina civil y entender que su función es garantizar el orden público y el derecho a la protesta, protegiendo a los manifestantes, a los no manifestantes y a sus propios compañeros. Esa decisión, en esa fracción de segundo, no la da un manual de procedimientos, la da una doctrina interiorizada, la da ese ADN filosófico. Finalmente, ¿por qué es esto pertinente para ustedes, que se están formando como tecnólogos en seguridad ciudadana? Algunos de ustedes vestirán el uniforme, otros trabajarán desde municipios, desde ministerios, desde ONGs, en el análisis. La comprensión profunda de la doctrina policial es un requisito indispensable para su futuro. Es imposible tener una colaboración efectiva entre la policía y, por ejemplo, un municipio si el analista del municipio no entiende la cultura, la identidad y el marco ético de la policía. Es inviable diseñar políticas públicas de seguridad si no se conoce la esencia de la institución que las va a ejecutar en el territorio. Indagar en nuestra doctrina es, como dice el manual, buscar la esencia de la institución policial. Si usted entiende la doctrina, podrá interpretar correctamente las acciones policiales. Entenderá por qué un procedimiento se hace de cierta manera, anclado en esos principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Podrá diseñar estrategias de colaboración que generen confianza y legitimidad, porque hablarán el mismo idioma que la policía. Y lo más importante, podrán evaluar nuestro desempeño, podrán analizar la coherencia o la falta de ella entre nuestro discurso doctrinario, el deber ser, y la práctica policial en la calle, el ser, y podrán ayudarnos a identificar esas brechas y a mejorar. Así que les doy la bienvenida a esta cátedra. Les pido que abran su mente. No estamos aquí para memorizar,
Estamos aquí para analizar críticamente. Estamos aquí para entender el alma de la Policía Nacional del Ecuador, un alma forjada en la historia, expresada en sus símbolos y anclada, hoy más que nunca, en principios éticos y democráticos. Muchas gracias. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.